Nos han vendido una historia falsa. Nos han hecho creer que España fue solo oscuridad. Pero la realidad es otra. El Imperio Español no solo conquistó, sino que civilizó, construyó y dejó un legado imborrable. Hoy desmontamos las mentiras de la leyenda negra con las palabras de historiadores que sí dicen la verdad. Prepárate para conocer el imperio como nunca antes te lo contaron. Han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico nunca fue un país independiente y nunca quiso serlo. Puerto Rico era tierra próspera y estaba muy lejos del relato de miseria y atraso que se nos ha hecho creer que teníamos bajo España. Su estatus de provincia española era bien aceptado por los puertorriqueños que vimos como en el 1898 perdimos nuestros derechos, nuestra soberanía y nuestra nacionalidad española. Hoy en día no gozamos de garantías democráticas, ni de oportunidades laborales, ni de un buen sistema de salud. Hay inseguridad ciudadana y graves cortes eléctricos. En el archipiélago hay muchos otros problemas que precisan soluciones urgentes, soluciones que no hemos tenido con los Estados Unidos hasta el día de hoy. Es por eso que deseamos recuperar la representación en el Congreso de los Diputados de España, como la tuvimos una vez, y queremos volver a España, porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Queremos volver a España para conservar nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras costumbres puertorriqueñas. Creemos firmemente en la solución de una reunificación pactada entre Estados Unidos, España y Puerto Rico para mayor beneficio de los puertorriqueños. Por ende, solicitamos a este comité que tenga a bien realizar las gestiones encaminadas a emprender negociaciones entre Estados Unidos, España y Puerto Rico, conforme a la resolución 1541 de las Naciones Unidas en sus principios 6, 8 y 9. Solicitamos un plebiscito reconocido por el Congreso de Estados Unidos, España y Puerto Rico y estamos convencidos que los altos valores y principios democráticos de nuestros representantes políticos prevalecerán por el bien de todos los borincanos. Y que viva España, madre patria, y que viva Puerto Rico española. Ole, muchas gracias. Generando un mestizaje, una amalgama de culturas y tradiciones y hasta un sincretismo religioso que aquí en México podemos ver, por ejemplo, en la celebración católica e indígena del Día de Muertos. Pero también la llegada de la civilización a América acabaría con los sanguinarios sacrificios humanos que tan solo en el Imperio Mexica se traducían en más de 30,000 víctimas al año, generando además un importante intercambio gastronómico y cultural. Estimados compañeros, mientras el día de hoy muchos ignorantes de la historia se rasgarán las vestiduras con discursos trilladísimos alimentados por la leyenda negra, lo cierto es que los hispanoamericanos de los cuales México formamos parte debemos sentirnos profundamente orgullosos por nuestras raíces en ambos continentes, porque lo indígena nos hace ricos, pero también las del otro lado del océano, de formar parte de lo que una vez José Vasconcelos denominó con mucho orgullo la raza cósmica mexicana. A 530 años de distancia de este acontecimiento tan importante en la historia humana, el recuerdo de la temeridad de Cristóbal Colón, a bordo de sus carabelas, de los reyes católicos y su visión, de los hombres que navegaron sobre el azul del mar y el caminar del sol, nos impulsan a luchar por nuestras metas, a construir el Piedras Negras que queremos, el Coahuila que anhelamos y el México que todos merecemos, orgullosos de nuestra identidad cultural e histórica, y así siempre, digamos juntos, plus ultra, más allá, que viva la hispanidad y que viva México. El papá de Charles Darwin, cuando fue a América, se quedó sorprendido. Pero ustedes han visto las redes de carreteras, las edificaciones. Y eso es algo que los españoles no han promocionado adecuadamente. Hay que hacer un trabajo de relaciones públicas intenso con eso. Positivo, pero ejemplo.
El país con más católicos que España es Filipinas, y Filipinas tiene un día festivo en honor a la colonización española. Le llevó el catolicismo, pero eran los sacerdotes, porque hay algo que se está pasando por alto. Donde había un colonizador español, al lado iba un sacerdote, Un cura, sí. entonces aprendían el idioma nativo. El ejemplo, Fray Junípero Serra con Gaspar de Portolá, que es el que le da el nombre a Palo Alto, a donde están hoy las grandes empresas tecnológicas. Ha sido positivo, mientras el imperio inglés y el imperio francés y el imperio portugués no tenían educación universitaria. En 1538 ya había una bula papal in apostolatus cumine para la creación de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Y si esto no fuera poco, en el 1551 la Universidad de San Marcos en Lima, en Perú, en el Virreinato, allá en la América del Sur. Pero ya en México, en el 1553, otra universidad. Y lo que había era un sistema en el cual se le daba a la corona española lo que se llama el quintil del rey, Sí. que era un 25%. El resto se invertía en obras públicas, Se quedaba. hospitales, carreteras. Pero el papá de Charles Darwin, cuando fue a América, se quedó sorprendido. Pero ustedes han visto las redes carreteras, las edificaciones. Y eso es algo que los españoles no han promocionado adecuadamente. Hay que hacer un trabajo. Imperio. Señores, la reina Isabel la Católica se incomoda con Colón porque llevó indígenas, trajo indígenas a España y los vendió. Y le digo, no, son mis súbditos igual que los de Castilla. Y en su testamento lo establece. ¿Estamos hablando antes o después de 1500. Antes o después de Montesinos? Eso es antes de Montesinos. Y el cardenal Francisco Cisnero, de aquí, de Torrelaguna, ella le encarga de que eso hay que aplicarlo. Incluso, un dato interesante, ser paje era un privilegio. Pues trajeron a 2 hijos del cacique Guacararix y eran pajes de Alfonso, el hijo de Isabel y de Fernando, que muere siendo joven. Es decir, De allá a la corte. A la corte. Y hay uno que lo llaman Hernando de Aragón y a otro le pusieron, creo que Juan de Castilla. Y eran pajes. Que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ese problema no está allá, en el pasado de hace 500 años o 400. Está aquí, vivo. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados. El señor López Obrador no parece informado de que
Las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, que en algunos países... Deja tu me gusta y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Suscríbete para descubrir la grandeza de nuestra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.